Queridos hermanos, buenas noches. Estamos viviendo en nuestra diócesis de Girardot la semana vocacional. Por eso vamos a compartir un breve espacio sobre lo que significa la vocación desde la Sagrada Escritura. Este espacio es en comunión con la Comisión de la Esperanza, liderada, cuyo delegado es el padre Yamit Ruiz. Entonces, junto con esta Comisión de la Esperanza y la Comisión Bíblica, vamos a realizar este taller el día de hoy sobre la vocación a la luz de 4 personajes: Abraham, Moisés, Sansón y Jeremías. ¿De dónde viene la palabra vocación? La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado para o llamado a. Es la palabra que utiliza San Jerónimo cuando traduce la Biblia del hebreo y el griego al latín para traducir este término tan importante que es Dios que nos llama a algo. Entonces tengamos presente el origen de esta palabra. Está en la traducción de la Vulgata, que es la palabra que emplea San Jerónimo para decir llamados a o llamado para. En ese sentido, vamos a hablar de la primera vocación que vamos a compartir el día de hoy, y es la vocación de Abraham. Abraham lo encontramos en el ciclo del Génesis, del capítulo 12. Comenzamos con la historia de Abraham y este ciclo va hasta el capítulo 25, que es todo el ciclo de Abraham. Pero vamos a centrarnos en 2 textos importantes: Génesis 12 y Génesis 22. ¿Por qué? En Génesis 12 tenemos la llamada de Dios a Abraham con una característica. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En hebreo, sal de tu tierra o vete de tu tierra se dice lech leja, que significa salir, pero también entrar. Es un movimiento que significa lo siguiente: Dios le dice a Abraham: salga a este proyecto que tengo para usted. Pero antes de que inicie ese proyecto, quiero que usted se conozca usted mismo, que usted se adentre en usted mismo para conocer sus fortalezas, sus luces, sus sombras. ¿Por qué? Porque si no se conoce a sí mismo, no puede haber ese proceso de salida. Y esa es la primera característica de la vocación: saber que Dios nos llama para algo, pero saber que ese llamado parte de un punto importante, que yo sepa quién soy. ¿Por qué? Porque Dios tiene muy claro quién soy. Dios tiene claro quién es cada uno de nosotros, pero nosotros a nivel personal muchas veces nos desconocemos y tenemos ideas erróneas de nosotros mismos. Por eso es que la llamada de Dios está orientada en esa clave: conócete a ti mismo. Y entonces viene otra característica. Ese lech leja también se repite en el capítulo 22. El capítulo 22 de Génesis es cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham. Cuando Dios le dice, 22, transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a Abraham a prueba y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma tu hijo único, el que amas, a Isaac, y vete al país de Moría y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Ahí aparece otra vez ese lech leja. Y el primer lech leja tiene una connotación: conócete a ti mismo y confía en mí. ¿Por qué? Porque en el primer lech leja, que es el 12:1, lo que Dios le pide a Abraham es: deje lo que usted tiene y camine a algo que yo le voy a dar. Es pasar de lo que tengo visiblemente a algo que no tengo.
Y ese es la confianza. La vocación se mueve en ese ámbito. Confiar en Dios a pesar de la contradicción. ¿Por qué? Porque recordemos que Abraham se caracteriza por vivir en Ur de Caldea, que es una forma de decir Babilonia. Y Babilonia se ubicaba en ese contexto entre dos ríos o cerca de los dos ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Se caracterizaba muy bien por estos grandes ríos y vivir cerca de un río en ese contexto era una bendición. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Abandone sus seguridades, deje esto que usted le brinda comodidad y seguridad y camine a lo que yo le prometo. ¿Y Abraham qué hace? Decide confiar, decide caminar confiando en aquel que lo ha llamado. Y viene un punto importante. En el 12:5 Abraham sale y en el mismo 12:5 se resalta que Abraham llega a la tierra de Canaán. Dice 12:5, y salieron para dirigirse a Canaán, llegaron a Canaán. Es decir, Abraham cumple lo que Dios le ha pedido. Pero Abraham confía a pesar de que la realidad sea diferente. Dios le promete una tierra nueva y cuando él llega a la tierra nueva se da cuenta que esa tierra en un primer momento no produce nada, porque en el 12:10 dice, a causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto para pasar allí una temporada. Es decir, todo da pie para que Abraham diga, yo mejor me regreso, yo mejor dejo hasta aquí este proyecto que me está proponiendo Dios, porque mire, me promete esta tierra y mire lo que es. Pero no, Abraham decide confiar. Esa es una característica de la vocación, confiar, aunque muchas veces desde un punto de vista humano no tengamos razones ni lógica. Por eso la vocación es un andar en la fe. Luego en el capítulo 22 tenemos otro movimiento. Si en el primer Lech Lecha es deja lo que eres y conócete a ti mismo, en el segundo Lech Lecha es ¿a qué eres capaz de renunciar por mí? Eso es importante. El primero es ¿qué eres capaz de dejar por mí y realmente confías en mí? Y el segundo Lech Lecha es, si te conoces realmente, ¿a qué eres capaz de renunciar por mí? Y ese es un punto importante en toda vocación, porque la vocación también implica renunciar a algo. Y a Abraham lo que se le pide ahora es renunciar a algo que tiene. Y eso es muy importante. ¿Y qué es ese algo que tiene? Ni más ni menos que a su hijo Isaac. Por eso Abraham nos enseña dos cosas importantes. La vocación es un don de Dios, pero si no cuidamos el don de Dios, nosotros podemos hacer que el don de Dios se vuelva, digámoslo así, idolatría. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dice a Abraham es, entrégueme a su hijo, lo está poniendo a prueba. Y Abraham puede decir, yo no le entrego a este muchacho. ¿Por qué? Porque es mío. Pero resulta que si vamos realmente al contexto, Isaac es el don de Dios para Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Reconoce en su hijo el don de Dios y no se lo apropia, sino dice, listo, me lo pides, aquí te lo entrego. Pero también la vocación de Abraham tiene una segunda enseñanza en ese sentido, y es el egoísmo. El egoísmo es que muchas veces creemos la vocación como algo que nos pertenece a nosotros, como algo que es mío. Y la vocación tiene todo lo contrario. Aunque es una llamada personal, es la forma como Dios me invita a construir ambiente fraterno y de comunión, porque toda vocación es una llamada personal que está enmarcada a una llamada a servir, a orientar a otros. La vocación me integra al plan de Dios,
pero también me integra a una comunidad. Por eso es tan importante orar por las vocaciones en esta semana. ¿Para qué? Porque ese legle es lo que podemos llamar el discernimiento. Y a veces no tenemos ideas claras. Para concluir con Abraham, Abraham también se le conoce como el caminante, aquel que camina en Dios. Y por eso Abraham es peregrino, no errante. ¿Por qué? Porque el peregrino es aquel que sabe a dónde va. El errante es aquel que no tiene un punto de referencia. Aquel que gracias a la oración y al discernimiento se conoce a sí mismo, puede caminar como peregrino en Dios, porque Dios le va mostrando a partir de los signos que hay hacia dónde tiene que llegar. En ese sentido, hay una leyenda que es la leyenda de Abraham. En el contexto judío hay una leyenda. Recordemos que las leyendas hacen parte de todas las culturas. Nosotros tenemos leyendas aquí también en nuestro país. La leyenda dice que Abraham, cuando estaba en Ur de Caldea, hacía parte de una familia de constructores de imágenes de los dioses mesopotámicos. Y recordemos lo que significa imagen en el contexto 1800 a.C., Mesopotamia. Es la forma como el pueblo trata de ver la presencia de Dios en esa estatua, una parte de Dios. De hecho, hay un rito muy bonito que tenían ellos que es el parto, y es la forma como construían las estatuas de los dioses. Entonces, se construía la estatua y al artesano que hacía la estatua, ya cuando estaba hecha la estatua, se le cortaba las manos y se botaban las manos al río y las herramientas al río para decir, preste estas manos para construir esta estatua que es Dios, una parte de Dios, y acá me deshago de aquello que yo presté para construir esta obra, esta estatua. Entonces la leyenda dice que Abraham en ese contexto ve como una imagen se cae, se rompe y no pasa nada. Y es ahí donde él se da cuenta lo que irá más adelante en la Biblia. Los dioses, los ídolos son hechura de manos humanas, que no respiran, que no tienen poder. Y es en ese contexto donde comienza también el discernimiento, esa búsqueda del auténtico Dios y verdadero. Por eso la vocación también es buscar al Dios único, vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque así como Dios me invita a conocerme a mí mismo, la vocación también es la invitación de Dios a conocerlo a Él. Por eso la vocación es un camino junto a Dios. ¿Cuál Dios? El único, el vivo, el verdadero. Ya con esta breve conclusión pasamos a la vocación de Moisés. La vocación de Moisés la encontramos en Éxodo capítulo 3, pero toda la vocación de Moisés o la vida de Moisés también la encontramos en el texto del Pentateuco. ¿Qué caracteriza la vida de Moisés? El nachal. Nachal es la palabra que emplea Éxodo capítulo 3, versículo 5. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Nachal significa quitar, cortar, botar. Es decir, lo que Dios le pide a Moisés es que quite aquello que le brinda seguridad a él, porque son las sandalias. Y recordemos que el contexto es que Moisés está en el desierto de Madián. Y entonces, en ese sentido, las sandalias brindan seguridad. Las sandalias en un terreno espinoso, en un terreno pedregoso, donde hay impurezas, significan seguridad y protección. ¿Y qué le dice en ese sentido Dios a Moisés? Quite de su vida, arranque de su vida las falsas seguridades y aprenda a confiar en mí. ¿Por qué?
Porque la santidad en Dios es confiar totalmente en Él, abandonarnos en sus manos. Y esa es una de las grandes problemáticas en las vocaciones, que nos cuesta renunciar, que nos cuesta ese nachal, nos cuesta botar aquello que nos da seguridades. Y Dios lo que me pide es, confíe en mí, camine en mí. Por eso la vocación de Moisés tiene esa característica. Aquello a lo que Dios me invita a quitar de mi vida, a arrojar lejos. Si la vocación de Abraham es un conocimiento de sí mismo, la vocación de Moisés es desprendernos de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la cercanía con Dios me permite verlo todo desde Dios. Y viene una segunda característica de Moisés. Una vez que Moisés se desprende de aquello que le brinda seguridad, puede acercarse a Dios, al Dios santo, porque la santidad de Dios me pide confiar. Y los miedos humanos me impiden acercarme a Dios. Y la vocación implica confiar en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cuál es el contexto de la vocación de Moisés? La vocación de Moisés es la respuesta de Dios al pueblo, un pueblo que se lamenta, un pueblo que está llorando, un pueblo que está sufriendo, un pueblo que le grita a Dios, que clama una respuesta. Por eso en 3:7 dice, Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos, he bajado para librarlo. Luego, en el 10 dice, ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Israel. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Por tanto, ante la oración de un pueblo que sufre, aparece la respuesta de Dios y es una vocación, la vocación de Moisés. Por eso es importante orar por las vocaciones. ¿Por qué? Porque en cada vocación está la respuesta de Dios a una oración. Porque en cada vocación está la respuesta de Dios a un sufrimiento, a una persona que está cuestionándose, una persona que está desubicada. Por eso la vocación es la respuesta de Dios que llama a alguien para que oriente a otros. Ahora vamos a pasar a la vocación de Sansón. Sansón lo encontramos en el libro de los Jueces. ¿Qué caracteriza la vocación de Sansón? Primero, que entre todos los jueces, Sansón es el que es llamado desde antes de nacer. Sansón es el que es llamado, digámoslo así, desde el vientre materno, cosa que no ha sucedido con los jueces anteriores ni después, sino que Sansón, la vocación de Sansón es una vocación desde antes de nacer. ¿Dónde encontramos entonces la vida y la obra de Sansón? Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16. Ahí encontramos toda la vida y la obra de Sansón. ¿Qué caracteriza la vida de Sansón? El nombre Sansón significa, por un lado, fuerza, fortaleza, pero también significa, en otra etimología, destrucción. Es decir, Sansón puede ser el hombre más fuerte del mundo. Y ese es el error del Sansón, creerse que él lo puede todo, creer que todo lo que le pasa es obra de sus esfuerzos, de su trabajo, es creer que todo lo que hace proviene de su capacidad humana. Y ese es un gran error de la vocación. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vocación, tristemente, tiende a llenarse de autosuficiencia. Yo lo puedo todo, yo soy capaz, a mí nada me queda grande.
En ese sentido, la vocación que veíamos antes de Moisés tiene una característica. Moisés es consciente de sus limitaciones y esas limitaciones son las que se vuelven excusas. No puedo, no soy capaz. Recordemos las 6 limitaciones de Moisés. El faraón no me va a poner cuidado, pues ¿quién soy yo? La segunda es, ¿quién eres tú? ¿Por qué me llamas? La tercera, no me van a hacer caso. La cuarta, no sé hablar. La quinta, envía otro mejor. Son las limitaciones de Moisés, que reconoce en ese sentido su incapacidad. Y Dios a todas esas limitaciones les da una respuesta diciendo, yo confío en ti, por eso te llamo. En cambio, Sansón es todo lo contrario. Todas las victorias de Sansón las atribuye a su propia fuerza. De manera que la mayor cualidad de Sansón, que es la fuerza que Dios le da, se vuelve su mayor destrucción y su punto de quiebre. ¿Por qué? Porque eso hace que él se crea perfecto. Y la vocación tiene una característica. La vocación perfecta no existe. La vocación perfecta se construye día a día tras día. Por eso la vocación tiene un principio. Recordemos, por ejemplo, el Levítico, sean santos como yo soy santo. O la invitación de los evangelios a imitar la forma de actuar de Jesús. La vocación es un trabajo que se hace día a día. Es un trabajo que implica el movimiento de Abraham. Cada día mirarnos a nosotros mismos para darnos cuenta que puede ser que algo se esté deformando y nos esté desorientando y desubicando. Esa deformación es importante. Juan Jacobo Rousseau, en su obra de la desigualdad, va a hablar de una estatua que un hombre pone a la orilla del mar, y es la estatua de un ángel. Y con el paso del tiempo, la estatua, ¿qué pasa? Se desfigura. Y alguien le dice, oiga, mire que encontré una estatua de un demonio allá a la orilla del mar. Y dice, no, yo no coloqué la estatua de un demonio, yo coloqué fue la estatua de un ángel. Indicando que cuando no cuidamos la vocación, cuando la descuidamos, sentimos desinterés, ¿qué pasa? Se deforma la vocación de Dios en nosotros. Y también que la deforma cuando confiamos exageradamente en nosotros mismos. Y ese es el punto de quiebre de Sansón. El creer que todo lo podía, el creer que todo lo que hacía era por méritos propios. Y en ese sentido, la debilidad de Sansón concluye con Dalila. El nombre Dalila significa aquella que causa debilidad, aquella que causa, digámoslo así, que hace que la fuerza se pierda. En toda ocasión es importante descubrir ese principio de Dalila. ¿Qué será aquello que debo trabajar más? ¿Qué será aquello que me está debilitando en la respuesta que estoy dando a Dios? ¿Qué será aquello que pudiendo hacer que yo sea realmente un instrumento de Dios me vuelve un obstáculo? Hay un principio latino que tengo aquí, escrito siempre en la Sagrada Escritura, en la página inicial, que dice, corruptio optimi pessima. Cuando algo que está llamado a ser mejor se corrompe, se vuelve lo peor. Nuestra vocación está llamada en Dios a ser lo excelente, lo mejor, pero en Dios. Cuando nuestra vocación se corrompe por egoísmo, se corrompe por que no somos capaces de reconocer nuestros límites porque no estamos caminando en el querer de Dios, nos volvemos lo peor. Por eso es tan importante orar por las vocaciones, para que sea Dios a través de nosotros haciendo grandes cosas. No solo lo digo en la vida sacerdotal religiosa, sino también a nivel de las familias.
un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un hermano. Allá donde trabajamos, donde compartimos, estamos llamados a ser los mejores, a vivir en clave de santidad. Y por último tenemos la vocación del profeta Jeremías. La vocación del profeta Jeremías es un profeta que nos enseña varias cosas. Lo primero, vamos al profeta Jeremías, y es un profeta que nos enseña que la vocación no siempre va a ser un camino de rosas. El profeta Jeremías tiene que afrontar momentos de dificultad. El profeta Jeremías tiene que afrontar momentos donde él dice, no puedo más. Momentos donde él quisiera ya renunciar a todo. Pero en ese contexto el profeta Jeremías dice, pues decido confiar en Dios. Por eso es tan importante tener en el último momento de esta reflexión al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque el profeta nos enseña que la vocación no es un camino de rosas, que la vocación requiere momentos de dificultad, momentos donde sentimos que el peso de la misión como que es más fuerte que nosotros. Pero casualmente el profeta Jeremías nos enseña algo. Si Dios nos llama, Él nos acompaña. Y como irá la oración de consagración, de consagratoria, Dios que nos llama y que inicia en nosotros una obra, Él mismo es quien la lleva a feliz término. Por eso vamos a dar dos textos del profeta Jeremías. La vocación, que está en Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice, antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo como profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y darás lo que yo te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte. Oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrancar, para destruir y derrocar, para plantar y reconstruir. Esa es la vocación del profeta. Un momento del profeta siente su limitación, pero donde Dios le dice, yo estaré contigo. Esa es la primera experiencia bonita, donde el profeta siente esa presencia de Dios que lo va a acompañar, y eso le brinda seguridad. Pero como toda vocación, el profeta nos enseña que hay momentos donde la vocación pesa, donde la vocación quisiera dejarse de lado. Vamos ahora a ver Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18. 20, 14 al 18. ¿Qué pasa con Jeremías en este contexto? 20, 14 al 18. Es un profeta que está en un momento de crisis, un momento donde siente el peso de su vocación. Jeremías 20, 14 al 18. Dice así, maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre. No sea bendito, maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. Que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruyó. Entonces vemos un momento de crisis. Las peores decisiones de una vocación es cuando en la crisis no se confía en Dios. Por eso el profeta nos enseña eso. No es malo tener crisis, porque de hecho las crisis vocacionales ratifican la vocación. Las crisis vocacionales lo que hacen es ratificar y fortalecer. Por eso
El mismo profeta va a decir como punto inicial de esta crisis, va a decir en el 11, pero Yahvé está conmigo como un campeón poderoso, por eso me tropezarán al perseguirme, se avergonzarán de su impotencia. Es decir, a pesar de la crisis, el profeta confía en Dios. Las crisis nos llevan muchas veces a dudar, a desconfiar, a renegar, a querer dejarlo todo de lado. Y casualmente por eso la importancia de la oración por las vocaciones. ¿Por qué? Porque es saber que Dios cuando llama no se equivoca. Y saber que nosotros los llamados no somos perfectos en cualquier circunstancia de la vida. Repito, no hablo solo de la vida sacerdotal, religiosa, sino también de la vida del hogar, de la familia. ¿Por qué? Porque a veces caemos en la angustia, en el desespero, sentimos que no podemos. ¿Y qué nos dice Dios? Pues el profeta nos recuerda, yo estoy contigo. Eso es la característica de la vocación, que mientras de parte nuestra incapacidad, de parte de Dios dice, yo estoy contigo. Queridos hermanos, que a la luz de estas 4 vocaciones comprendamos y aprendamos también a tener una orientación bíblica de la vocación, una invitación a conocernos a nosotros mismos para conocer nuestros límites, una invitación a darnos cuenta que tenemos que desprendernos de algo, renunciar a algo para poder realmente caminar en Dios, darnos cuenta que podemos ser la respuesta a la oración de alguien, como Moisés lo fue a la oración del pueblo. Luego, a no ser confiados, a darnos cuenta que Dios espera grandes cosas de nosotros y nos capacita para que la hagamos, pero a veces nuestro orgullo y nuestra confianza nos llevan a la ruina. Y por último, darnos cuenta a la luz de Jeremías que siempre encontraremos crisis, pero que en esas crisis es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios. Por eso tengamos presente lo que una connotación de esperanza, aferrarme, y es un lazo en el sentido del navegar. En un barco, en tormenta, cuando alguien cae, ¿qué se le lanza? En esta imagen, un lazo. ¿Y qué es el lazo? Aquello a lo que se agarra aquel que está en medio del mar, que está en tormenta. Esa es la esperanza y eso es lo que nos enseña Jeremías. El momento más difícil es cuando más tengo que aferrarme a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a empezar a sacar. Queridos hermanos, muchas gracias. Oremos por las vocaciones entonces, hoy y todo el tiempo, todos los jueves. ¿Por qué? Porque la vocación se sostiene con la oración. Oremos por las vocaciones y agradecemos a quienes nos han escuchado en este espacio. Oramos por el Padre Yamid, por la Comisión de la Esperanza en esta semana y por todos los grupos vocacionales de las distintas parroquias de nuestra diócesis de Girardot, y oramos también por nuestro seminario mayor. Oramos también por las familias, para que todos caminemos siempre según la vocación a la que Dios nos ha llamado. Amén.